Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente ya en un estudio más, en un desarrollo de la lección de la escuela sabática de esta semana y quisiéramos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos acá en la naturaleza o siendo parte de la naturaleza. Escuchamos los animales como alaban también al Señor en este día. Y quisiéramos comenzar, tenemos una vez más al hermano Lorenzo que nos está acompañando y vamos a cederle el micrófono para que él pueda saludar a todos los que nos siguen a través de las redes. Bien, hermanos, buenos días a todos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, sean partícipe también de este estudio. Que el Señor nos acompañe en esta jornada y en este estudio. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a orar ahí donde ustedes están. Acompáñanos, que quisiéramos que la oración sea la clave para poder comunicarnos con el Señor y así Él nos pueda bendecir a través de su palabra. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos nosotros. Muy bien, vamos a orar. Bondadoso Señor, estamos presentes en este lugar, parte de la creación que usted hizo, Señor, por su providencia, contemplando, Señor, el aire que respiramos y también viendo todo lo que produce, Señor, y se mueve. Reconocemos que son obra de tus manos y aliento de tu boca. Dirígenos pues a esta hora para poder, Señor, abrir tu palabra. Concédenos el permiso, Señor, y que el poder de tu Santo Espíritu nos instruya juntamente con nuestros hermanos y amigos a través de este medio de comunicación. Te agradecemos y te pedimos estos favores en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces este estudio maravilloso que hemos tenido durante la semana. Quisiéramos que ustedes sean parte de este estudio también. Entonces, hermano Lorenzo, ¿el título para esta semana cuál fue? Muy bien, el título de esta semana es El Plan Supremo de Dios. Para eso tenemos el libro de Job, capítulo 33, versículos 23 y 24. El título nos decía El Plan Supremo de Dios. El libro de Job 33, 23 y 24. Muy bien, hermanos, entonces vamos a dar lectura al libro de Job, el 33 y el verso 23 y 24. Dice: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber y que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Amén, hermano. Entonces, dice la revista del 2 de mayo de 1912, la gloria del Evangelio consiste en que está fundado en el principio de la restauración de la imagen divina en una raza caída. Entonces, eso es lo que iremos viendo en cada parte que vayamos meditando. Entonces, ¿le parece? Y vamos a la primera pregunta, hermano. Sí, vamos a la primera pregunta. Muy bien, la primera pregunta dice: ¿cuáles son las credenciales celestiales del Hijo de Dios? Según el Salmo 89, 14 y 16. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a leer el verso 14 y también el verso 16, ¿verdad?
Y quisiéramos meditar para responder a esta pregunta, sabiendo que de esto depende para el conocimiento de la gran verdad en nosotros. El verso 14 de Salmos 89 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, dice. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y el verso 16 dice: en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Entonces, cabe resaltar lo que estamos leyendo, hermanos, que cuando Dios fundó su trono, lo optó como sus credenciales para que pueda dar a conocer a su creación, justicia y juicio. La justicia, por lo que en el cielo no existe maldad. En el cielo todos son justos. En el cielo no existe la envidia, no existe el egoísmo. Todo está relacionado al amor de Dios. Por eso el fundamento de Dios en el cielo es la ley de amor. Y cuando nosotros hablamos de la justicia, estamos viendo que el Señor Jesús vino a demostrar su justa vida en esta tierra. Pero también podemos ver que el juicio se representó para Satanás cuando cayó en el principio. Y también para los desobedientes se dará a conocer los juicios de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, hermano Lorenzo. Gracias, hermano. Entonces vamos al testimonio para que nos dé un alcance un poquito más. Dice la educación, la página 153. Ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras del Señor infinito. No podemos descubrir a Dios por medio de la investigación. Para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el ser santo debe permanecer rodeado de misterio, pero aunque nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces ya nos dice la sierva del Señor, aunque el hombre no comprenda, aunque el hombre por más que vea no reconozca, dice, pero aunque nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Lo único que nos queda a nosotros es aceptar lo que la palabra dice y la enseñanza que podemos recibir. Amén. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, noten que en el cielo existe este fundamento. Tanto así que en la tierra los seres humanos no pueden entender, no se dan a conocer en esa parte como cristianos porque piensan como hombres y no como el pensamiento de nuestro Creador, ¿no? Entonces, hermano Lorenzo, para poder compartir en esta mañana, vamos a tocar un texto más en el capítulo del Salmo 137, a ver si buscamos, y el verso 9, para ver cómo se contradice o contradice el hombre a Dios, porque él piensa que solamente Dios es amor y a través de su amor puede conquistar a muchos, aun cuando ellos se porten mal, aun cuando ellos pequen, ¿no? Entonces, a ver si lo lee. 137. 9. Dice la palabra, feliz el que tome sus niños y los estrelle contra las rocas. Feliz el que tome sus niños y los estrelle contra las rocas. El día de ayer había un personaje que me enviaba el texto y me decía, mira tu Dios amoroso, tu Dios que tiene bastante amor por los seres humanos.
me quedé sorprendido porque no me había chocado con este texto, pero cuando nosotros leemos tenemos que leer el contexto, ¿de acuerdo? El hombre solo lee el texto y no lee el contexto, entonces se confunde. Ahora leamos el verso 8. Dice el verso 8: Hija de Babilonia, destinada a la destrucción, feliz el que feliz el que te dé tu merecido el pago por lo que no hiciste. Entonces, nota el contexto de la palabra, no se está refiriendo al justo, que el justo tiene que matar a sus niños. Es la condena que le está poniendo a Babilonia por haber desobedecido a Dios. Y los niños automáticamente tendrían que ser presa de esa maldición. ¿Por qué? Por causa de los padres. Los niños tendrían que ser condenados en esa situación porque con la educación que tenían en Babilonia, iban a ser completamente desobedientes a Dios. Y el Señor manda y envía pues la destrucción para Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué lo destruye? Porque no hizo caso, dice el texto. Entonces, eso no significa que Dios es malo. Ese es el juicio de Dios para el desobediente. Antes que Dios mande sus juicios, envía misericordia. Ahí está su justicia. Envía a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano Lorenzo, podemos ver ahí esa parte, pero cómo se confunde cuando no se entiende, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos nosotros recalcar en muchas de las personas que no entienden, no leen la Biblia y están completamente confundidos. No sé, algo que agregar, hermano Lorenzo. El profeta Isaías dice, este pueblo, dice, refiriéndose al pueblo creyente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. O sea, recalcamos una vez más posiblemente esta parte donde el ser humano ve la religión como algo teórico nada más, pero cuando las cosas andan mal se olvida del Creador, de aquel que dijo sea la luz y fue la luz, tan solo con su palabra. Entonces el pueblo dice que no discierne, y al no discernir es porque no está leyendo, no está comprendiendo. Muy bien, muy bien, mis hermanos y amigos. Entonces vamos a continuar este estudio y estamos viendo pues lo que representa el trono de Dios y lo que quizás no se puede entender, porque no solo Dios puede dar su amor a los seres humanos siempre, sino también viene el límite y se termina su amor y al final empieza el juicio contra los desobedientes. Entonces vamos a la segunda pregunta, hermano Lorenzo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el consejo de paz? Según el libro de Job 33, 27 al 30. ¿Qué fue el consejo de paz? Muy bien, vamos a leer entonces, mis queridos hermanos, del verso 27 al verso 30 dice lo siguiente. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Qué interesante lo que dice el texto. Dice, para rescatarlo del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces, quisiera leer el testimonio, hermano, para ver qué fue el consejo de paz, o por qué se dio, o por qué se reunieron, ¿verdad? Dice la revista
del 23 de diciembre de 1897, el gran plan de la redención fue planeado antes de la fundación del mundo. Y Cristo, nuestro sustituto y garante, no estuvo solo en la maravillosa tarea de rescate del hombre. En el plan para salvar a un mundo perdido, el consejo fue entre ambos. El pacto de paz fue entre el Padre y el Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la confirmación, ¿no? Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la pregunta sería, ¿lo crees? ¿Lo crees, amigo, hermano? ¿Crees lo que la palabra está diciendo? Entonces sigo la lectura, dice, la majestad del cielo, el Rey de gloria, se haría un siervo. Escuchemos, hermanos queridos. La majestad del cielo, el Rey de gloria, se haría un siervo. El Hijo unigénito, a quien el Padre se complacía, fue dado para el rescate de una raza caída. Pero lo terrible es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el profeta, ¿no? Porque nuestro Señor Jesús no tenía nada de atractivo como para de repente hacer un fanatismo por él, pero lo que nos impacta es su palabra. Amén. Entonces, hermanos y amigos, podemos entender por el espíritu de profecía qué es lo que es un consejo de paz. El Padre y el Hijo habían planificado antes que el hombre fuera ya puesto en el Edén, cómo rescatarlo por si acaso ellos pecaran, infringieran la ley de Dios. Entonces, Job nos dice en el capítulo 33 y el verso 28, que Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. ¿A través de qué lo hizo? A través de su Hijo Jesucristo. El Padre y el Hijo tenían una estrecha relación. El Hijo se ofreció a morir por el pecador y el Padre permitió que su Hijo se encarnara y viniera a esta tierra para morir. Lo que nosotros no entenderíamos, quizás, si nos dejamos sobrellevar por el conocimiento humano, es ese grandioso amor que tiene Dios para con sus hijos. La obra perfecta que en algún momento cayó en pecado y Dios necesitaba rescatarlo, necesitaba salvarlo y envió a su Hijo único para pasar la más terrible crueldad en esta tierra y pagar la deuda del pecado. Muy bien, hermano Lorenzo, entonces continuamos con las preguntas. Vamos a responder, hermano, la respuesta. Vamos a poner la respuesta. Muy bien. En la primera pregunta, hermanos, amigos, ¿cuáles son las credenciales celestiales del Hijo de Dios? Justicia y juicio. Están faltando las preguntas. ¿Sí? Justicia y juicio, dice, son el cimiento de tu trono. Entonces, ¿qué más podríamos recibir o no estar dudando en todo caso? La siguiente pregunta fue, ¿cuál fue el consejo de paz? Fue entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Ese consejo de paz. Amén. Ese grandioso regalo que es un don, dice la palabra. Entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Por qué Adán fue probado? ¿Por qué cada uno de nosotros es probado? Según San Juan 14:23, vamos a ver qué dice la palabra. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a buscar allí en donde nos encontramos. Si ya tenemos nuestra Biblia en mano y tenemos un papel, podemos apuntar estos textos que son muy importantes. Y el verso 23 del capítulo 14 de Juan dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Entonces todo aquel que ama esta gran verdad, ama a Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a guardar la palabra. Y guardar la palabra significa ser obediente a los mandamientos de Dios, así como lo fue Cristo cuando vino. El segundo Adán vino a guardar lo que el primero o lo que el primer Adán no pudo guardar. Entonces vamos a corroborar, yo creo, con el espíritu de profecía, ¿verdad? Muy bien. Para esto vamos a leer el testimonio, Testimonios Selectos, tomo 3, la página 250. Dice: nuestro Padre Celestial ve el corazón de los hombres. Qué interesante es esta parte, porque nosotros miramos la apariencia. Según la apariencia, posiblemente juzgamos, posiblemente nos damos cuenta, pero dice que nuestro Padre Celestial ve el corazón de los hombres y conoce su carácter mejor que ellos mismos. Acá está lo grandioso de Dios, ¿sí? Ve que algunos tienen susceptibilidades y facultades que debidamente encausadas podrían ser empleadas para su gloria, para ayudar en el adelantamiento de su obra. Él pone estas personas a prueba y en su sabia providencia las coloca en diferentes posiciones y bajo diversas circunstancias, probándolas para que revelen lo que está en su corazón y los puntos débiles de su carácter que para ellos mismos han estado ocultos. Qué maravilloso ese Dios, que a Él no podemos, pero ni siquiera con un gesto, tratar de sorprenderlo, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, cuando Adán fue puesto en el Edén, hermano Lorenzo, Adán necesitaba ser enseñado por Dios, y por supuesto que Dios lo estaba enseñando. Ya iba a relacionarse en un punto más amplio con los ángeles, con el cielo, pero la pérdida que se dio en el Edén fue la desgracia para todos, ¿no? Para todo ser creado, porque los animales también dejaron de rendirle honor a Adán, y hoy por hoy vemos las consecuencias de los animales salvajes. Entonces, cuando nosotros miramos y comprendemos esa parte de la historia del hombre, y vemos que Dios lo pone en el Edén para que lo obedezca, para que sea fiel, y por causa de ese, vamos a llamarlo así, de esa inquietud de querer saber, de querer experimentar, nuestros primeros padres cayeron, no obtuvieron lo que realmente Dios quería para ellos. Entonces la pregunta, decía hermano Lorenzo. La pregunta de este texto decía: ¿por qué Adán fue probado? ¿Por qué cada uno de nosotros es probado? Entonces la respuesta: para probar su fidelidad de Adán, para ver cuánto le amamos para nosotros. Y también tendría que ser para Adán, ¿no? Porque cuando hay amor, hermano Víctor, se obedece. No se murmura, solamente se obedece. Entonces la respuesta: para probar su fidelidad de Adán y de nosotros, y también para ver cuánto le amamos, ¿sí? Porque bien específico es la palabra, hermano Víctor. Entonces, hermano Lorenzo, para agregar, nosotros hoy en día decimos, pero ¿por qué las pruebas, no? ¿Por qué se presenta tal cosa? Yo estoy recién conociendo y a veces me ocurre esto. ¿Por qué? El capítulo 5 de Romanos, si buscamos, el capítulo 5 de Romanos tiene la respuesta, mire, a la cual tiene una relación con lo que sucedió con Adán, porque el testimonio dice que tendría que ser probado y de alguna manera iba a pasar a mejor relación con el Señor, ¿no?
Entonces, en el capítulo 5 y el verso 3, si lo tiene hermano, a ver la lectura. Dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Qué interesante. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucedió esto? Muchos han criticado esa parte que Dios fue severo porque Dios permitió, ya sabía, dicen algunos, ¿no? Dios ya sabía por qué hizo esto, por qué lo permitió. De alguna manera Dios sabía que el pecado era fuerte, pero Él esperaba que su creación perfecta iba a ser fiel. Y si era fiel y pasaba la prueba, tenía una mejor relación con Dios. Y prácticamente iba a ser casi como los ángeles, solo que menciona el espíritu de profecía. Pero no fue así. Y al no ser así, no hubo un remedio, hermano Lorenzo. Es el rescate, es la salvación. Y creo que por eso nosotros hoy estamos resaltando lo que Dios hizo de antemano, ¿no? Que es algo impresionante. No sé, algo que agregar en esta oportunidad, hermano. Sí, quisiera leer un texto, hermano. Lo que dice la palabra del Señor. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué es lo que nos esperaba, hermano Víctor, con esta tragedia? Solamente la muerte. Y no era una muerte instantánea, sino ya veíamos que es una muerte eterna, el infierno, el fuego. Pero fíjate qué interesante que la misma palabra, donde dice que porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, qué grandioso, de que siento de que todavía nosotros estamos en falta, todavía tenemos una posibilidad, se puede decir, un acceso, un alivio, después de haber cometido el error. Entonces, ese es el consuelo. A ese Dios es que quisiéramos amarle con alma, mente y corazón, hermanos. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, estamos disfrutando de este maravilloso desarrollo, viendo lo que hemos estudiado y comprendiendo algunas partes que para nosotros es satisfacción, porque cuando lo entendemos, agradamos o queremos agradar más a Dios, y la honra y la gloria es para Él, porque todo depende de Él, ¿no? Entonces vamos a seguir, hermano Lorenzo, la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta dice, explique por qué la prueba en el paraíso era relativamente pequeña. Y la pregunta es, ¿por qué nuestras pruebas cotidianas también son pequeñas? Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:3 al 5. Muy bien, leyendo el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 3 al 5, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, casi similar a lo que hemos leído hace un momento, mas tenga la paciencia su obra, dice, completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, dice, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es lo que menciona el apóstol Santiago. Y hermano, nada puede llegar tan fácil. Fíjate, los animalitos que hoy vemos que vuelan de un lugar a otro, ellos no siembran, no cosechan, no tienen graneros, pero ¿cómo Dios los alimenta? Dice que ellos buscan qué comer, y el Padre, lógicamente, pues produce la chacra, produce los árboles para que ellos puedan alimentarse. Entonces vemos qué es lo que dice el apóstol Santiago, pero también vamos al testimonio, ¿sí? Para esta parte vamos a leer la revista del 23 de enero de 1879, que dice lo siguiente. Si Adán no podía resistir la más pequeña de las pruebas para demostrar su lealtad, no podría soportar una prueba más fuerte
al ser llevado a una relación más íntima con Dios, a fin de sobrellevar mayores responsabilidades. Evidenció que Dios no podría confiar en él, fuera él expuesto a los ataques más decididos a Satanás, fallaría señaladamente. Entonces hay un propósito, hermano Víctor. Así es. Entonces, hay algo muy importante de resaltar en esta parte, que cuando una persona, si podemos relacionarlo a la vida cotidiana, si una empresa contrata un personal, va a buscar en su personal, si es una empresa sabia completamente y quiere cuidar sus bienes, va a buscar a una persona que ame su trabajo y no a un profesional que simplemente quiera ganar su dinero. En este caso, Dios no estaba buscando un hombre que lo representara por apariencia, sino estaba completamente, o había creado un hombre que lo representase dignamente, que sea sincero y que sea leal. Y es por eso, hermano Lorenzo, que viene esta prueba. Y el testimonio dice que si Adán pasaba esta prueba, iba a tener una relación más estrecha con Dios. Entonces, si una persona en este tiempo pasa esa prueba de ser quizás analizado y probado por sus superiores, se le va a dar un puesto mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha pasado esa prueba tan digna que se puede llamar de honesto, de un hombre digno. Entonces es algo increíble. Es el caso de Job, si ustedes se dan cuenta, hermano. A Job se lo probó de esa manera. ¿Y Job qué dijo? Pues Job no maldijo el nombre de Dios. Más bien, él reconoció, y sus palabras muy interesantes, la que nos debe animar, hermanos, amigos, a nosotros, es, si de Dios recibo lo malo, si de Dios recibo lo bueno, ¿por qué no recibir también lo malo? Yo creo que eso nos hace analizarnos, hermano Lorenzo, y creo que eso es lo que tenemos que seguir empleando. Y qué curioso, hermano Víctor, de que estas dificultades, vamos a llamarlo así, porque ni prueba lo podríamos llamar, no soportaríamos, pero estas dificultades, estos pequeños obstáculos, que serían como una piedrita que fastidien el zapato, eso es lo que nos ayuda a tener más acercamiento a Dios. ¿Para qué? Para que un día, dice que seamos sacerdotes y reyes. Eso es lo que el Señor busca, o sea, no tampoco es que, bueno, yo diga, yo amo a Dios y es suficiente, y también veíamos que a Dios no le podemos engañar porque Él mira el corazón de cada ser humano. Entonces, hermano Víctor, vamos a poner la respuesta, o vamos a dar la respuesta, ¿sí? Entonces dice, explique por qué la prueba en el paraíso era relativamente pequeña. Para tener una íntima relación con Dios. Eso es lo que tiene la prueba, según lo que dice esta parte. Y lo segundo es, ¿por qué nuestras pruebas cotidianas también son pequeñas? Para que seáis perfectos, ¿sí? Para que seáis perfectos. O sea, en esas dificultades que vamos a pasar en esta tierra, nos va a ayudar a depender de Dios, hermano Víctor. Cuando nos falte de repente el alimento, cuando nos falte posiblemente el trabajo, ¿no? Cuando tengamos algún tipo de dolor en el cuerpo, vamos a aprender a depender de Dios y no del hombre. Porque si miramos al hombre, pues nos estaremos descuidando de aquel que tanto nos amó y dio a su Hijo para que nos llevase de nuevo al Padre. Así es. Muy bien, hermano Lorenzo, amigos, seguimos pues entonces en este desarrollo, viendo que estamos siendo probados en este tiempo, y esta prueba, como dice la Biblia, es la que nos llevará a ver si somos justos, si somos leales ante un Dios santo y vivo que está en el control de toda la raza humana. Entonces, hermano Lorenzo, seguimos con la siguiente pregunta. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿podemos ser inspirados por la respuesta de todo el cielo y ante esta crisis? Esa es la pregunta. ¿Podemos ser inspirados por la respuesta de todo el cielo
ante esta crisis? Romanos 15:1. Muy bien, entonces vamos a leer lo que dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice. El texto ya implica que un fuerte vino a soportar las flaquezas de los débiles, porque él, teniendo toda la gloria de Dios y siendo Dios, vino a humanizarse para darnos la libertad del pecado, sabiendo que el pecado nos hace esclavos y nos lleva a un descontrol total en la raza humana. Muy bien, entonces para esta parte también vamos a leer el testimonio. La revista del 2 de mayo de 1912 dice: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Qué interesante, que la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y que entraron pues a este concilio, ¿no? Conmovidos, dice, se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. ¿Sí? Y también Patriarcas y Profetas, la página 48, dice lo siguiente: Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Qué deslumbrante, hermano Víctor, esta parte. Entonces, mis queridos hermanos, dice que la divinidad se conmovió por la humanidad. Por eso veíamos, hermanos, esa escalera que se traza entre el cielo y la tierra, y donde hay acceso para que los ángeles puedan venir e ir en ayuda de los seres humanos. El mismo Señor Jesús representa esa escalera, y hay una conexión ahora podemos tener acceso al cielo, mis queridos hermanos, cuando nos conectamos a través de la oración. Entonces, hermano Lorenzo, ¿podemos ser inspirados, dice la pregunta, ¿no?, por la respuesta de todo el cielo? Claro que sí, ¿no? Podemos ser inspirados, porque si el cielo, con la gloria que tenía, se vino a la tierra llena de pecado, ¿y por qué nosotros no llevar ese ejemplo del cielo? Y cuando hablamos del cielo, pues hablamos de Jesucristo y los ángeles, que ellos les agrada hacer esa obra. Ellos quisieron morir, dice el hermano Lorenzo, por el pecador, mire, pero lamentablemente el sacrificio no alcanzaba la deuda tan grande, ¿no? Entonces, pero dice que ellos tuvieron el privilegio de servir ahora en la obra de redención. O sea, los ángeles están por todas partes, toman forma humana y nos están ayudando. Y nos están dirigiendo al verdadero camino. Entonces Jesucristo, pues sin duda, y el plan de redención es enorme. Quisiéramos explayarnos en poder explicarle cómo se relaciona, hermanos, pero sabemos que cada uno de nosotros tenemos ese tiempo para poder especificar. Hay algo que rescatamos, hermano. Acá los seres humanos dicen que todos para uno y uno para todos. Así es. Entonces, también dice, pues si todos ponemos un granito de arena, pues haremos mucho. Entonces, en este caso, si el Rey de Reyes vino a darnos ejemplo, también pues nos toca poner de nuestra parte, ¿no? Y poder también hacer algo, dejarnos ser utilizados por el poder de Dios. Porque si los ángeles hacen un trabajo extraordinario que nosotros ni siquiera lo vemos, ni lo palpamos, ni lo sentimos, pero ellos están ayudándonos en nuestras debilidades, en nuestras tristezas, en nuestras alegrías, también ellos están ahí. Entonces, con mayor razón, hermano, y vamos a ver, o vamos a dar la respuesta a la pregunta, ¿no?
Dice, podemos ser inspirados por la respuesta de todo el cielo ante esta crisis. Sí, porque Cristo vino a ayudar a los débiles. ¿No? Sí, porque Cristo vino a ayudar a los débiles. Entonces, si Él lo hizo, ¿por qué nosotros hemos de quedarnos con los brazos cruzados? Decir, bueno, yo solamente creo en Dios y lo demás Él se encargará. También tenemos que preocuparnos, sobre todo, por agradar a nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, hermano Lorenzo, ya estamos llegando a la parte final, sabiendo que ahorita estamos en una prueba nosotros, pero bueno, lo vamos a terminar con la gracia del Señor. La lluvia viene hacia nosotros en este momento y bueno, vamos a terminar, hermano Lorenzo. Creo que el Señor puede detener la lluvia hasta terminar y vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿por qué Dios envió a su Hijo para salvar a la raza humana? El libro de Juan, el capítulo, bueno, vamos a cambiar porque no tiene relación. Colosenses, el capítulo 1, ¿verdad? 1:14. Y vamos a leer para poder ya terminar sabiendo que esta tribulación que estamos pasando en este momento nos amerita que terminemos ya porque la lluvia se nos viene. Muy bien, entonces dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de los pecados. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de los pecados. Entonces, vamos a leer el testimonio, hermano. A ver si lo da lectura. Muy bien, vamos a leer el testimonio. Dice pues el testimonio, en la fe por la cual vivo, página 104. Pero perdona los pecados y lo hace plenamente. No hay pecados que no perdonará por medio del Señor Jesucristo. Esta es la única esperanza del pecador, y si descansa en ella con fe sincera, puede estar seguro del perdón pleno y gratuito. Hay solo un canal, y este es accesible a todos por medio de este canal. El alma penitente, contrita, dice, recibe abundante perdón, hasta los pecados más negros son lavados. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años. Se repitieron en diversos símbolos y figuras para que quedara afirmada en cada corazón la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermano Lorenzo, algo interesante lo que dice el espíritu de profecía: un corazón contrito y humillado. Lo que dice el salmista. O sea, la relación para tener con Dios y para que sea estrecha y tengamos salvación no es simplemente de labios, sino también tener un acto que hacer nosotros, el arrepentimiento, la confesión de pecados y dejar que nuestro corazón pues se desgarre, así como Cristo fue desgarrado en la cruz. O sea, esta relación que tiene el hombre con Dios tiene que ser un evento aquí en la tierra. Me haces acordar de algo, hermano Víctor. Fíjate que muchos que estudian la Biblia podrían decir, yo tengo un conocimiento de la Biblia tan profundo, tan ancho y tan amplio, pero no se trata de que el hombre se enorgulleza por lo que sabe, sino que dice que se tiene que humillar ante Dios para que Dios lo utilice en la obra, porque si tan solo hay orgullo en el hombre, el Señor no puede obrar en ese hombre. Entonces muchas personas se preguntan y dicen, pero si mis antepasados me explicaron y por eso yo lo sigo a lo que ellos creyeron, pero nos estamos descuidando del que es el dador de la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, hermano Víctor, creo que por la lluvia y terminamos ya, porque si no, posiblemente mojemos nuestro material, ¿no? Muy bien. Vamos a poner la respuesta, o vamos a dar la respuesta a la última pregunta. ¿Por qué Dios envió a su Hijo para salvar a la raza humana? Para el perdón de los pecados, ¿sí? Para el perdón de los pecados. Para eso envió Dios a su Hijo a esta tierra, para perdonar. Y recordemos, hermanos,
de que dice el testimonio que así nuestros pecados fuesen negros, el Señor va a limpiarlos. Esa es la promesa, ese es el consuelo y la esperanza que nos da. Entonces, hermanos queridos, muchas gracias por apoyarnos, por acompañarnos, y que el Señor me los bendiga. Entonces, mis hermanos, nos estamos despidiendo rápidamente, pues la lluvia está malogrando nuestro material, pero bueno, tomémoslos como el derramamiento del Espíritu Santo y que tengamos pues mucha consolación en el Señor. Este estudio lo hemos hecho en el campo, al aire libre, pero las circunstancias de la naturaleza nos está impidiendo ya seguir grabando. Que Dios los bendiga, le vemos en un próximo video, hermanos. Muchas bendiciones para ustedes y un feliz sábado de antemano.